Hola, buen día. Los saluda nuevamente el profesor Luis Hernández, deseando que se encuentren muy bien en esta pandemia y en esta ocasión vamos a explicar a detalle con muchos ejemplos lo que viene siendo un tema muy complejo que son los enlaces químicos. Pero para ello vamos a estar tocando constantemente el tema de lo que son las moléculas, puesto que hay que entenderlas, ya que gracias a esos enlaces químicos es que se forman. Comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es definir el concepto de molécula. Simple y sencillamente, una molécula viene siendo la unión de dos o más átomos, del mismo tipo o de diferentes átomos. Estas moléculas, a final de cuentas, representan la mínima cantidad de una sustancia que tiene las mismas propiedades físicas y químicas. Si en su momento yo tomo una molécula, pensemos de agua, que es H2O, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, pues bueno, si yo las separo, pues ya tendré átomos diferentes, no una sola cosa llamada molécula. La molécula de agua es líquida a temperatura ambiente, es sólida o es vapor si cambiamos de temperaturas. Pero si yo separo los componentes, el hidrógeno y el oxígeno son gases. A eso nos referimos con esta propiedad, por así decirlo. Además, las moléculas suelen ser químicamente estables, ya veremos después por qué, y también suelen tener cargas eléctricas neutras en equilibrio. Para poder clasificar a las moléculas, tenemos que pensar en que existen muchas formas de clasificaciones. Vamos a ver una sencilla en base a su composición. Claro, depende del autor que estés consultando, va a cambiar esto poco o mucho, pero vamos a ir a lo básico. Existen de entrada lo que son diatómicas, triatómicas y tetratómicas. Di de 2, tri de 3, tetra de 4. ¿De qué estamos hablando? De átomos. Voltea a ver la imagen de la derecha. Estamos hablando que esas imágenes tienen el mismo tipo de átomo. Y estamos hablando de que algunas referencias de consulta, libros, manuales o tus maestros, pueden decir que estas 4, 3 o 2 digamos estructuras juntas de átomos son del mismo átomo y a esto le van a llamar monoatómicas porque es del mismo, mono mismo. Entonces, en algunas referencias de consulta estos ejemplos son monoatómicos porque es de un solo átomo, ¿sale? Pero bueno, de una forma general, di 2, tri, 3, tetra, 4, ¿sale? Vamos a dejarlo de esta manera. Y entonces, si no consideramos que sean del mismo tipo, a lo mejor pensemos que también existe un término que sería poliatómicas. Ojo, poli significa muchos, pero también hay otros términos que pueden derivarse si son 5, 6, etc. Y en este ejemplo que tengo a la derecha con 4 diferentes moléculas, hablamos que son diferentes tipos de átomos que forman cada una de ellas. Y como verás, tenemos hasta el nombre de heptaatómica. Pero bueno, son variaciones. En general, son las del lado izquierdo, las clasificaciones principales que vamos a estar manejando en educación básica. Y a modo de ejemplo de lo que te platico, te presento la siguiente tabla donde tenemos en la parte de arriba moléculas formadas por 2 átomos y en la parte de abajo moléculas constituidas por 3. Quiero que observes cómo en la primera columna algunos de los símbolos de los elementos tienen un número pequeño en la parte de abajo a la derecha, llamado subíndice. Ese numerito, ese subíndice, nos está indicando cuántas veces se repite ese elemento en esa molécula. O dicho de otra manera, el subíndice nos dice cuántos átomos de ese elemento están presentes en esa molécula. Así, por ejemplo, verás en el caso del agua, H2O, tenemos que esa molécula hecha por 3 átomos está constituida por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Para poder estudiar las moléculas, la química se ha dividido en múltiples áreas de estudio, pero bueno, aquí depende las referencias de consulta, depende de con quién estés consultando la información, va a haber muchas áreas y subáreas y va a haber algunas variaciones en la información, pero te voy a mencionar las más básicas y elementales para poder estudiar las moléculas. Empezamos con la química orgánica. Simple y sencillamente, pues va a estudiar las moléculas orgánicas. La química inorgánica estudiará las moléculas inorgánicas.
En el caso de la bioquímica, hablamos que va a estudiar y va a estar entendiendo, comprendiendo todo lo que son las biomoléculas, moléculas de la vida. Y tenemos una cuarta área que le llamamos química organometálica, que va a estudiar esa relación que existe entre lo que viene siendo moléculas con carbono y metal. Profundizando un poquito más, tenemos en la química orgánica que se están estudiando aquellas moléculas donde existen enlaces covalentes de carbono-carbono o carbono-hidrógeno, y estas moléculas también reciben el nombre de compuestos orgánicos. Quiero que veas el siguiente ejemplo, donde ahí mostramos a lo mejor una molécula sencilla de 2 átomos de carbono, cada uno de ellos tiene 3 átomos de hidrógeno y le llamamos etano. Pero si yo hago un pequeño cambio, así tal cual, quitando lo que son un hidrógeno a cada carbono y haciendo un doble enlace, ahora le vamos a estar llamando etileno. Y es un compuesto completamente diferente. Y eso es lo que estudia la química orgánica. En el caso de la química inorgánica, vamos a estar estudiando todo lo que es la formación, composición, estructura, reacciones de los compuestos y los elementos inorgánicos. ¿Cómo cuáles? Pues bueno, de una forma sencilla tenemos aquí la sal de mesa, que es sodio y cloro. Y en esta reacción vamos a estar formando iones, ya lo veremos poco a poco. En el caso del flúor, vamos a unirlo con un átomo de calcio y al final de cuentas tenemos otro tipo de enlace de moléculas inorgánicas. La bioquímica, por su parte, se encarga de estudiar a los seres vivos a nivel molecular. De esta manera, analiza las moléculas que forman las células, los tejidos y también todas las reacciones químicas que intervienen en el proceso de la fotosíntesis, digestión y muchísimos procesos bioquímicos más. Por ejemplo, tienes aquí en pantalla una reacción química que es la oxidación del piruvato, uno de los procesos claves para lo que es la formación de energía en las células. Tenemos también aquí lo que serían cadenas de ADN, muy complejas, 100% reacciones moleculares, bioquímicas. Y ya, si quieres un ejemplo muchísimo más complejo, tenemos lo que es el ciclo de Krebs, el cual nos permite tener simple y sencillamente vida. Hablando de unos datos importantes sobre las moléculas, pues estamos considerando que todo el tiempo están en movimiento. A esto le llamamos vibración molecular. Pueden ser de tensión o de flexión, pero bueno, esto depende de su estado de agregación. Por ejemplo, cuando hablamos de los gases, tienen un movimiento rectilíneo y desordenado, están separadas las moléculas. En el caso de los líquidos, las moléculas se deslizan de manera libre y con cierto contacto entre ellas. Por último, en los sólidos, las moléculas tienen posiciones fijas en los llamados nudos de las redes de cristal que forman entre las propias moléculas. Algo muy relevante es que los átomos pueden compartir o intercambiar electrones en la misma molécula. Por último, existe una fuerza llamada electronegatividad, que es simple y sencillamente esa fuerza que tiene un átomo para poder jalar electrones, tanto los suyos propios como los ajenos. Y esta va a permitir que se realicen muchísimas reacciones químicas. Es así como tenemos diferentes moléculas de 2, de 3 átomos, de 4 incluso, o simple y sencillamente poliatómicas, de muchos tipos o hasta de incluso solamente repetimos algunas secuencias de algunos de ellos. Para poder entrar de lleno al tema de los enlaces químicos, requerimos entender el diagrama de Lewis a la perfección. Porque, simple y sencillamente, Gilbert Newton Lewis, hace ya muchos años, como lo expliqué en el video anterior, inventó o diseñó lo que es el diagrama de puntos, que en su honor se llama estructura o diagrama de Lewis. Y simple y sencillamente, ¿qué es? Los electrones de valencia, o sea, los electrones que están en el último nivel de energía, van a ser representados por bolitas o por cruces, dependiendo lo que será el objetivo o lo que será la enseñanza. Y repito, solo es un diagrama, es un modelo, no quiere decir que sean así las moléculas. Y en muchos ejemplos que voy a poner a continuación, vamos a encontrar algunas diferencias con algunos libros de texto o con la explicación de tus maestros, porque al final de cuentas, repito, solo es una clase para poder entender cómo y
¿Qué son los enlaces químicos? No quiere decir que sean al 100% las moléculas como te las voy a mostrar. Repito, solo es un ejemplo para que puedas entenderlo. Vamos avanzando poco a poco y después explicaré esas diferencias a detalle en siguientes videos. Si tienes alguna duda sobre lo que es el diagrama de Lewis, la configuración electrónica, te invito a que veas el video anterior. Pero bueno, repasando de una forma muy sencilla, tenemos aquí la explicación de la configuración electrónica y diagrama de Lewis, donde el nitrógeno, que tiene un número atómico 7, pues tiene 7 electrones que hay que ubicar. Ahí tenemos al nitrógeno, su núcleo, y el primer nivel de energía va a tener máximo 2 electrones, que viene siendo 1s1 y 1s2. Pasamos al siguiente nivel de energía y tendríamos el 2s1, 2s2 y llegamos entonces al siguiente, que sería 2p1, 2p2, 2p3. Y tenemos entonces al final cuántos electrones libres, por así decirlo, o electrones de valencia en el último nivel de energía, 5. Y ese nitrógeno va a ser representado simple y sencillamente con 5 bolitas. Y ya terminamos lo que sería el diagrama de Lewis del nitrógeno. Vamos a hacerlo un poquito más rápido con los siguientes. Tenemos el flúor, el cual tiene esta configuración electrónica, y ubicando sus electrones tendremos ahí a final de cuentas 7 electrones de valencia, 7 electrones en el último nivel de energía, siguiendo la regla del octeto. Y entonces vamos a tener a la letra F, que es el símbolo de flúor, con 7 bolitas alrededor. En el caso del neón, un gas noble, que también lo expliqué en el video anterior, vamos a tener una configuración electrónica que nos está diciendo que tiene la regla del octeto cumplida. Son 8 electrones de valencia y tenemos al neón Ne, el símbolo del elemento, con las 8 bolitas alrededor. Entonces, definamos ¿qué es un enlace químico? Simple y sencillo, la unión de 2 o más átomos, Pueden ser del mismo, pueden ser de diferentes. Y tenemos este ejemplo, diferentes elementos formando una molécula. Tenemos que considerar que existen fuerzas eléctricas de por medio, y esas fuerzas eléctricas son simples de entender. Cargas eléctricas iguales se repelen, cargas eléctricas diferentes se atraen, así de simple, pero esta es la base de todo lo que son las reacciones químicas. Por supuesto, no olvides que intervienen los electrones de valencia, por eso es muy importante entender el diagrama de Lewis, ¿sale? Y estamos entendiendo entonces cómo serían esas uniones, como aquí en el ejemplo, las moléculas del agua. Ahora, como recordarás en el video anterior, te mostré una imagen como esta, donde estábamos hablando que ciertos elementos, en este caso de la sección S y de la sección P, tienen lo que es una configuración electrónica que permite al final tener un diagrama de Lewis muy sencillo. Si viste el video anterior, entiendes perfectamente la imagen. Y estamos aquí en este pedacito viendo ahorita lo que son los gases nobles. Como recordarás, estos elementos cumplen con la regla del octeto, que es ese deseo por tener 8 electrones en el último nivel de energía. Y considera esto. Un ejemplo, el neón, uno al azar. El neón tiene a final de cuentas antes al flúor y después al sodio. Entonces, por decirlo de una manera, si el flúor quiere llegar a tener 8 electrones, pues entonces solamente le falta uno. ¿Y a quién tiene cerquita como gas noble? Al neón. Entonces el flúor quiere ser como el neón, que es su gas noble cercano. Quisiera tener un electrón más para estar estable, estar feliz. En el caso del sodio, le sobra un electrón en su último nivel de energía. Y él encantado de regalarlo, de deshacerse de él. ¿Por qué? Porque de esa manera será como el neón. Tendrá un equilibrio, por decirlo de una forma bonita. Y en pocas palabras, el flúor y el sodio desean ser como el neón, que es su gas noble más cercano. ¿Sí? Como suena, desean ser como él, lo admiran, lo aprecian, quieren ser como él, ya sea teniendo un electrón más o ya sea regalando uno que les sobra para llegar al nivel de energía deseado. Vista la imagen anterior con mucho más detalle, tenemos aquí al neón, número atómico 10, hay 10 electrones que ubicar. El primer nivel de energía va a tener el 1s1 y el 1s2. El segundo nivel de energía va a tener lo que es el 2s1, 2s2, pero también
el 2p1, 2p2, 3, 4, 5 y 6. Y llegamos a tener la regla del octeto cumplida. Y entonces el neón tiene 8 bolitas alrededor. Antes de él, ¿cuál estaba? Número atómico 9 sería el flúor. Y como lo mencioné hace rato, el flúor solamente tiene 7 electrones en su último nivel de energía. ¿Y después cuál era? Número atómico 11, el sodio. Este tiene en el tercer nivel de energía solo un electrón de valencia. Y como lo mencioné, el flúor tiene necesidad de un electrón. Quisiera obtener uno para poder ser como el neón. Y en el caso del sodio, pues bueno, es más fácil perder uno solo a buscar 7, ¿verdad? Y es así como llegamos al primer enlace que vamos a explicar. Enlace iónico, forma iones. Vamos viendo. Tenemos al sodio y tenemos ahí los orbitales llenos con electrones, donde hay un solo electrón de valencia al final. En el caso del flúor, le falta un electrón en el último nivel de energía. Y ese electrón que le sobra al sodio puede caber perfectamente en el espacio que le falta llenar al flúor. Y simple y sencillamente, ese electrón, por la fuerza de electronegatividad que tiene el flúor, que es la fuerza para jalar electrones, que es mucha, y el sodio tiene una fuerza muy débil, pues simple y sencillamente provoca esto, que ese electrón se ha secuestrado. O sea, el sodio dice, a mí no me interesa, ahí te va, te lo regalo, y el flúor, encantado, lo estaba esperando. Y de esa manera el último nivel de energía del sodio queda con 8 electrones. Representado de otra manera, tendríamos aquí el diagrama de Lewis del sodio con una sola bolita, o sea, un electrón de valencia. Y tendríamos al flúor con 7 electrones de valencia al final, ahora representados por cruces. Y entonces la fuerza de electronegatividad, la fuerza para jalar electrones del flúor es mucha y la fuerza del sodio es poquita. ¿Qué va a pasar? El sodio no quiere ese electrón, el flúor lo desea, lo jala. Simple y sencillamente ese electrón pasa al flúor y ¿qué es lo que sucede? Se forman iones. Sí, exactamente. Si consideramos que el sodio perdió un electrón y ese electrón es carga negativa, entonces pierde lo que le da la carga negativa. Y entonces el sodio queda con mayor carga positiva. Ahora, al revés, el flúor queda con carga negativa. ¿Por qué? Porque estaba en equilibrio siendo elemento, pero al obtener otro electrón, que los electrones, repito, son negativos, pues le cargó más negativamente hablando al flúor y entonces hablamos de que ambos son iones, que recordemos, ion es un átomo con alguna carga eléctrica, no importa si es positiva o negativa, pero más específicamente este sodio que quedó con carga positiva se va a llamar catión. Repito, átomo o elemento que cede electrones, o sea que pierde electrones, se llama catión. Y el flúor que ganó electrones, que ganó carga negativa, queda negativo al final, se va a llamar anión. Anión, aquel que recibe electrones. Y es por ello que se llama enlace iónico, porque forma iones. El siguiente enlace a explicar es el enlace covalente. En este tenemos una gran diferencia de lo que será el iónico. Veamos. El flúor nuevamente será el ejemplo y tenemos aquí dos átomos de flúor. Al último solo les falta un electrón en ese último nivel de energía para cumplir la regla del octeto y llegar al equilibrio. Lo que va a pasar, ¿qué es? Bueno, por decirlo de una manera burda, una forma sosa, los dos átomos primeramente se van a ubicar correctamente para que sus fuerzas eléctricas puedan jalar al otro. Y una vez que sucede eso, como les falta un solo electrón, van a compartirlo con el otro átomo. Y este es el enlace covalente, compartir electrones. Usando el diagrama de Lewis, tenemos aquí a los dos átomos de flúor. A cada uno les falta lo que es un solo electrón para poder llegar a la regla del octeto. Y lo que hacen los dos al unirse, al mezclarse, es compartir sus electrones. De esa manera, el electrón del vecino también ahora va a ser mío y viceversa. Entonces, contemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 electrones del flúor verde y gracias al que le están prestando llega a cumplir la regla del octeto. Y lo mismo sucede con el otro flúor, porque a final de cuentas esa cuenta de electrones le permite agregar en esa cuenta, repito, al que le están prestando. Y ambos cumplen la regla del octeto y los dos quedan contentos. Pudiendo también representarlo simple y sencillamente con una rayita. Ese guión nos está diciendo que hay un enlace entre los dos átomos y uno debe de entender que si los dos tienen cierta electronegatividad y ciertas valencias, pues bueno, es un enlace covalente. Hay dos tipos de enlace covalente. Para poderlos diferenciar requerimos de una tabla como esta, donde tenemos que observar claramente el valor que tiene asignado cada elemento de lo que llamamos escala de Pauling. O sea, es un valor numérico que representa la fuerza de electronegatividad del elemento. Y es de esa manera como podemos sacar algunos cálculos sencillos para saber cuál es más electronegativo, cuál es menos electronegativo, y en base a los átomos que forman la molécula sabremos si es de un tipo o de otro. En primer lugar tenemos al enlace covalente polar. Este enlace nos está hablando que hay polos, que hay polo positivo o negativo, que un átomo o algún elemento en particular está jalando con mayor fuerza, con mayor electronegatividad, está jalando electrones que le están prestando. Y es por eso que se dice que la molécula de agua es una molécula polar. La polaridad del agua le permite la propiedad de ser un disolvente universal. Y muchas otras virtudes. En pocas palabras, el oxígeno tiene más electronegatividad que el hidrógeno. El oxígeno jala con más fuerza electrones del hidrógeno y esos electrones pasan más tiempo cerca del oxígeno que del hidrógeno. Más adelante veremos otro ejemplo de por qué esto es útil. Y en pocas palabras, un enlace covalente polar, las cargas eléctricas propias de los electrones no están distribuidas de manera pareja. El que sea más electronegativo tiene más tiempo los electrones cerca de sí. El otro enlace es el covalente no polar, también llamado apolar, sin polar, polo, o sea, no tiene un polo definido, no hay una carga eléctrica más cargada para un lado o para el otro. Son principalmente dados en elementos que tengan la misma electronegatividad. Y hablamos, como en el caso del flúor que pongo aquí en pantalla, cada átomo es igual, pues cada uno tiene 4 de valor de electronegatividad y es por ello que no hay una polaridad como tal. La fuerza de electronegatividad es igual de un lado como del otro y los electrones pasan al mismo tiempo cerquita de uno como del otro. Ok, te la pondré mucho más simple, más fácil. Si tú sacas la diferencia de electronegatividades de esos elementos que hicieron un enlace químico covalente, vamos a tener que si es menor o igual a 0.4, vamos a llamarle como tal un enlace covalente no polar. No hay una diferencia significativa, los electrones están, digamos, parejos de una forma distribuida, pues, ¿sale? Si tenemos una diferencia entre 0.4 y 1.7, hablamos de un enlace covalente polar. Sí, si hay una polaridad, hay un átomo, un elemento con mayor electronegatividad que jala con más fuerza los electrones que le están prestando. Y si es una electronegatividad mayor a 1.7, créeme, tenlo por seguro, es un enlace iónico, ¿sale? Los enlaces covalentes tienen a su vez otra forma de clasificación en base al número de enlaces propiamente dicho que puedan estar teniendo esas moléculas. Veamos. Empezamos con el enlace simple. Para este ejemplo tenemos otra vez al flúor. 2 átomos de flúor que están compartiendo un electrón cada uno para llegar a tener la regla del octeto cumplida. En este enlace, que se puede representar con una simple rayita, y tú lo sabes, tiene solamente una ligadura, por decirlo de una forma diferente. Solo se prestan un electrón cada uno y es solo una rayita. Sí, exactamente como suena. El enlace simple solo es una unión, una sola rayita. Y evidentemente, pues podemos ponerlas hasta incluso del mismo color a los flúor, porque son lo mismo. ¿Sale? Enlace simple, una sola rayita.
Tenemos también el enlace doble. ¿Cómo suena? Son dos rayitas. A ver, ¿cómo sería? No podemos hacerlo con el flúor, vamos a usarlo con el oxígeno. Este oxígeno va a formar una molécula, se van a prestar electrones, pero ¿de qué manera? Primeramente, ahí los tenemos juntitos. Si comparten electrones, no cumplen con la regla del octeto, les falta todavía uno más. Por ello, es que van a reubicar los electrones para poder hacer una doble ligadura, un doble enlace o enlace doble. Representado en forma de Lewis, quedaría de la siguiente manera. Simple y sencillamente, dos rayitas. Enlace doble, dos rayitas. Pero tú debes de entender qué está significando. Cada rayita son dos electrones. Dos rayitas, cada átomo comparte dos electrones. Pasamos al siguiente. Una forma muy simple de entenderlo. Enlace triple, pues simple y sencillamente, tres rayitas, tres enlaces, tres ligaduras. Para el ejemplo tenemos al nitrógeno. Este nitrógeno va a estar organizando sus electrones cada uno para poder compartir tres, repito, cada uno. Y hasta incluso, si te fijas, estoy haciendo unos pequeños cambios para que se vean unos electrones de un color más para un lado que para el otro, pero es lo mismo. Quiero que nomás que entiendas cómo funciona esto, ¿sale? Y entonces, tenemos que cada uno va a compartir tres electrones. Si sumamos ellos, ya tenemos 6 en común. Entonces, 7 y 8. Cada uno de los átomos cumple con la regla del octeto. Y después, en el diagrama de Lewis, lo tendríamos simple y sencillamente con 3 rayitas. ¿Cómo suena? Enlace triple, 3 rayitas. Pero quiero que entiendas qué es, qué significa. ¿Sale? Pasamos al siguiente tipo de enlace. Este es el metálico. En este enlace vamos a tener como ejemplo al aluminio, un metal muy común. El aluminio tiene número atómico 13 y en el primer nivel de energía pues que tendrá el 1s1 y el 1s2. En el segundo nivel de energía que tendrá, bueno, tenemos al 2s1, 2s2, 2p1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y saltamos al siguiente nivel de energía, donde tenemos el 3s1 y el 3s2, para terminar con el 3p1. Sí, efectivamente, tenemos al final 1, 2, 3 electrones de valencia. Y vamos a representarlo con Lewis, simple y sencillamente, con 3 bolitas. Pero ¿qué te parece si lo representamos de otra manera? Ese aluminio vamos a cambiarlo por una bolita más. Entiende solo la diferencia, es un modelo, es lo mismo. AL como letras, ahora las puse en una bolita. Y esa bolita de aluminio es el núcleo con los electrones internos. Los 3 electrones de afuera, los 3 electrones de valencia, ahí están. ¿Y por qué pongo este ejemplo así? Bueno, observa. Considera que el centro, repito, es el núcleo con los electrones internos y los 3 electrones de valencia son las bolitas pequeñas. Si yo junto este aluminio o este átomo de aluminio con otros similares, ¿qué va a suceder? Lo que es los electrones internos y lo que es el núcleo le dan la estabilidad a esta sustancia o a esta materia. Los electrones de valencia van a estar literal dispersos por todas partes. Los electrones van a estar en el enlace metálico en una posición inespecífica, van a estarse cambiando, moviendo constantemente, van a estar en un lado o en otro. No hay una forma fácil de poder definir su ubicación y es por ese motivo que los metales, entenderás, que son excelentes conductores de electricidad. ¿Y electricidad qué es? Flujo de electrones. Los siguientes no son enlaces propios para formar moléculas, pero sí son enlaces o fuerzas para unir moléculas entre sí. Son enlaces que no se ven mucho en educación básica, pero son extremadamente importantes para todo lo que es ciencia y tecnología. Estas se llaman fuerzas de Van der Waals. Estas, simple y sencillamente, repito, son interacciones intermoleculares. No hay de por medio ni enlaces covalentes ni enlaces iónicos. Y existen dos tipos. El primero son los puentes de hidrógeno. Estos son muy fáciles de entender. Primero, el ejemplo sería la molécula del agua. Consideremos
El hidrógeno se une por un enlace covalente con los átomos muy electronegativos, como en este caso es el oxígeno. Claro, también puede ser el nitrógeno, el flúor, pero bueno, el hidrógeno al unirse con un átomo que es muy electronegativo, o sea que le quita más fácilmente electrones, que jala más fácilmente esos electrones, pues está provocando que ese hidrógeno se quede el mayor tiempo posible con una carga positiva, como lo expliqué hace unos minutos. Entonces, el hidrógeno tiende a ser más positivo frecuentemente. Y esa positividad va a ocasionar que esa molécula del agua, como la ves en pantalla más bonita, va a tener la unión con otras moléculas de una manera eléctrica. ¿Qué quiere decir? Ese átomo de hidrógeno que es más positivo va a ser jalado más fácilmente por las partes negativas de otras moléculas. Esas uniones que no son para formar mayores moléculas como tal, sino que es para unir moléculas, son los puentes de hidrógeno. Repito, el hidrógeno es parcialmente positivo porque el oxígeno le quita muchos electrones, o al menos más tiempo, mejor dicho, y ese hidrógeno que tiende a ser positivo va a unirse fácilmente con el oxígeno de otras moléculas que es negativo, y esos son los puentes de hidrógeno. Las siguientes y últimas interacciones intermoleculares que veremos son las fuerzas de dispersión de London. Existen otras, pero para cuestión de educación básica es más que suficiente entender estas. Las fuerzas de London son también uniones débiles como los puentes de hidrógeno. La diferencia radica en que estas fuerzas de London pueden tener átomos de cualquier tipo sin ningún problema, pero claro, con a veces más debilidad o más fuerza de lo que podría ser, digamos, los puentes de hidrógeno. ¿Y esto de qué depende? A final de cuentas, de los desequilibrios temporales de los electrones de algunas sustancias o algunas otras moléculas. O sea que no es algo tan específico, pero bueno, sí se puede controlar en laboratorios o en ciertos momentos de la naturaleza, con presión, con calor, con frío. Depende de la molécula, depende de los átomos. Es algo que simple y sencillamente quiero que entiendas. Existen las fuerzas de London, son débiles y se puede presentar para cualquier tipo de átomo o molécula. Y ya para hacer un repaso de los principales tipos de enlaces, pues tenemos al iónico. Un átomo cede electrones, otro átomo lo recibe. Simple y sencillo. Enlace iónico genera iones. El átomo que acepta electrones le llamaremos anión, tendrá carga negativa. El átomo que da electrones termina con carga positiva, le llamaremos catión. En el caso del enlace covalente, comparten electrones, simple y sencillo, ¿no? Tenemos el enlace metálico, donde hay un flujo libre de electrones. Para un lado, para el otro, te lo paso, lo cacho, dámelo, te lo presto, etc. Y por último, los puentes de hidrógeno. Repito, son indispensables en muchas moléculas, muchas reacciones químicas de la vida, biológicas. Y estamos hablando que la atracción intermolecular, carga positiva del hidrógeno con carga negativa, como en este caso, con el oxígeno. Y esos son los puentes de hidrógeno que en su momento son parte, repito, de todas las reacciones básicas de la vida. Para ir sabiendo cómo participan los elementos en las reacciones químicas, vamos a tener en cuenta que en las tablas periódicas hay una sección donde nos está hablando cómo se clasifican los elementos en la propia tabla, y es algo que poco a poco iremos hablando en los siguientes videos, pero te invito a que lo vayas haciendo de una vez para que entiendas las diferentes características en las que se dividen los elementos en tu tabla. Ahora una pregunta sencilla. ¿Cómo serían esas moléculas que voy a armar? ¿Cómo serían esos enlaces o el resultado de los mismos? Bueno, veamos algo sencillo. Tenemos el agua. Su molécula es H2O. H2O. Como lo mencioné hace rato, ¿qué contiene? Dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Recuerda, el subíndice me dice cuántos átomos hay del elemento en cuestión que está a un ladito, del lado izquierdo.
En el siguiente ejemplo tenemos al trióxido de azufre. No está el subíndice a la mitad, está al lado derecho. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, la molécula tiene un azufre, que es la S. ¿Oxígenos cuántos tiene? Simple de entender, ¿no? El subíndice me está diciendo que contiene 3 átomos de oxígeno. Veamos el siguiente. Tenemos fosfato de potasio, K3PO4. Según lo que estoy viendo y analizo anteriormente, pues tenemos que tiene 3 átomos de potasio, un átomo de fósforo y 4 átomos de oxígeno. ¿Sale? ¿Y qué sucede si el subíndice no existe, pero hay un número antes? Ese 3 que tenemos en esta molécula me está diciendo que hay 3 de lo siguiente. Y lo siguiente no solo es el carbono, es todo. Por eso decimos que hay 3 moléculas de monóxido de carbono. CO es monóxido de carbono. Y me está diciendo ese 3 que son 3 veces lo mismo. Entonces, vamos a tener en cuenta que son 3 carbonos o 3 átomos de carbono y 3 átomos de oxígeno. Analízalo. En este otro ejemplo tenemos 2 de lo siguiente. ¿Qué quiere decir? 2 moléculas de dióxido de carbono, CO2, dióxido de carbono. Y entonces, al sacar la sumatoria, llevo 2 carbonos y tengo que fijarme, si hay un subíndice, tengo que multiplicar por el número que precede antes, que sea un número grande, por supuesto. Hablando de tamaño para poderlos diferenciar. Y 2 por 2, pues me está diciendo simple y sencillamente que hay 4 átomos de oxígeno. En el último ejemplo, tenemos a 4 moléculas de agua. Simple y sencillo, 4 de lo siguiente, H2O. Y lo que tenemos aquí que multiplicar primero es 4 por 2, porque es el primer subíndice que hay. O sea, H tiene 2, pero 4 veces y hablamos de 8 átomos de hidrógeno. Para terminar con 4 átomos de oxígeno. Analízalo. Y ya casi para terminar, ejemplos diferentes. Sea, entre paréntesis, algo que se repite 2 veces. ¿Qué significa? Tenemos una sola molécula de hidróxido de calcio. Traducción, viene siendo así. Un solo calcio que está unido a 2 cosas diferentes que se llama OH. O sea, hay 2 OH. Hay un Ca, que es calcio. Y esto nos está diciendo que hay un átomo de calcio, 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de hidrógeno o 2 hidrógenos. Analízalo. Tenemos después 2 veces lo siguiente. ¿Qué sería? 2 moléculas de hipoclorito de calcio. Hipoclorito de calcio es Ca, entre paréntesis, ClO 2 veces. ¿Sale? Entonces, ¿esto cómo sería? Me dice que son 2 moléculas de esto. Checa, ahorita ignora el número 2. Dice que es Ca, entre paréntesis, 2 veces, ClO. Entonces, hay 2 moléculas de ClO unidas a un átomo de calcio. Pero me está diciendo que hay 2 veces lo mismo. Y es así como lo verías. Entonces, esa, llamémosle fórmula química que está expresada y con 2 veces lo siguiente, nos dice que hay 2 átomos de calcio, nos dice que hay 4 átomos de cloro y 4 átomos de oxígeno. Hago la aclaración como hace unos minutos, esa molécula de hipoclorito de calcio la vas a encontrar diferente en otros libros manuales porque, repito, aquí solo es un ejemplo, solo es un modelo para que puedas entender la teoría. Evidentemente hay errores porque tendría que haber ahorita iones indicados, pero bueno, repito, solo es un modelo para que puedas entender cómo funciona esto de hacer moléculas. Y tanto así quiero que lo entiendas que observa el siguiente cuadro donde te muestro diferentes. Analízalo por favor. Tenemos ahí las indicaciones con el nombre de los elementos que componen esas fórmulas o sustancias y separado después con cuántos átomos de cada uno de los elementos y el número de moléculas que están de por medio. Lo mismo que acabo de explicarte con otros ejemplos. Y es así como llegamos al final del video.
Deseo mucho haya sido de utilidad para tu enseñanza, agradeceré mucho que lo puedas compartir con tus compañeros o tus alumnos si eres maestro y por supuesto que puedan suscribirse a mi canal para que este proyecto siga creciendo poco a poco. Se despide el maestro Luis Hernández, quedo a sus órdenes, que tengan un excelente día.